Amigos, muy buenos días. Les saluda Jorge Guillén y estamos en un episodio más de Good Day con Jorge Guillén, obviamente, y Obvio. conmigo, obviamente. Y conmigo se encuentra una de mis nuevas adquisiciones de amistades, que es Ceci Cárdenas. Vamos a platicar rapidito cómo nos conocimos y yo creo que ya vamos a cumplir un año, ¿no? Que empezamos a Sí. tratar virtualmente porque era mucho. Empecé a colaborar con con la Pride Week del consulado, que es donde trabajabas. Ujú. Y pues tú eras el contacto, ¿no? Para ponernos de acuerdo, de las juntas de repente virtuales que hacíamos, hasta que creo que el mero día de los eventos nos conocimos en persona, Sí, ¿no? previo a de, hola, mucho gusto, yo soy la que te molestaba. Entonces, sí, Ajá. sí, ¿cómo estás? Y ya, pues de ahí creo que hicimos muy buen clic, porque realmente, digo, no es porque estés aquí, pero quien te ha tratado sabe que eres una persona muy fácil de tratar. O a lo mejor soy yo el que soy muy fácil de tratar y congeniamos, pero el chiste es que, pues aquí seguimos. Exacto. ¿No? Aquí seguimos. Y bueno, el próximo, invité a Ceci, o más bien Ceci me sugirió que sí le invitaba. Y está padre. La realidad es que yo no tenía, hay muchos temas que no sé abordar, porque así como pasa en la comunidad LGBTIQ+, con el lenguaje inclusivo, ahora que estoy colaborando con Cabalgando por una Sonrisa, me pasa que estoy aprendiendo mucho por el tipo de lenguaje, el cómo dirigirnos, y lo mismo pasa con con el Día Mundial del Autismo, que es este próximo 2 de abril, y Ceci me dijo, bueno, ¿por qué no voy y platico contigo del tema Hacemos precisamente? algo que, ¿Sí? bueno, fíjate que es algo bien interesante porque si tú de lleno dices Día Mundial, Ujú. dices, ok, no es nada más México, no es nada más Estados Unidos, No. o sea, es un tema que realmente se tiene que platicar un poquito más, no hacerlo como tanto así como que un tabú como más o menos se había, hecho en otros años, porque no tiene mucho que se inauguró esta fecha. No, no, no. O sea, fue en el 2007 que la aprobaron y luego ya en el 2 de abril del 2008 apenas empezó a conmemorar. Ujú. Entonces dices, "Uy, ¿y qué onda? O sea, ¿no existía el autismo antes o qué estaba pasando?" Pero al mismo tiempo te das cuenta que si es un día mundial, quiere decir que hay familias alrededor del mundo que estuvieron Claro, luchando por este día. exactamente. Y sobre todo porque uno escucha el Día Mundial de, Ujú, y no es una celebración, sino sí, o sea, sí per se es una celebración, pero también es un día para concienciar o concientizar ujú. a la gente Se de dice que es que una con una conmemoración. conmemoración. Ajá, o sea, dice, no celebro, ¿verdad? Porque obviamente no celebras que tengas, alguna Autismo o alguna enfermedad enfermedad. o lo que sea, ¿no? Simplemente conmemoras porque apoyas Ujú. a la causa, ¿no? O al tema. Exactamente, y sobre todo que aprendamos todos de estos días y sobre todo del Día Mundial, que vamos a, ay, es que sí, para mí decir Día Mundial me cuesta mucho trabajo Ajá, porque para mí siempre ha sido como el concienciar sobre todas estas fechas. Todo lo que diga Día Mundial se ujú, trata de eso, de aprender. exacto. Entonces, En todo el mundo, en o todo el sea, mundo. en todos los idiomas, en lo que tú, te imagines, pero es mundial, esto es Así es. mundial. Y bueno, Ceci está aquí porque, pues, nos vas a platicar tu testimonio y sobre todo aprender de ti, porque Exactamente. tú eres una mamá que vive pues, con esto, ¿no? Ajá. Todo el día. Si tengo las palabras incorrectas, me vas Ajá. corrigiendo, porque es aprender. Exacto. Mira, fíjate que a mí me emociona mucho el tema porque no es algo que generalmente lo platiquen muchas personas. Ujú. Ahorita yo realmente sí estoy viendo muchas organizaciones, tanto aquí en Piedras Negras como en Eagle Pass, que es donde nosotros vivimos, que ya se abren un poquito más, que ya existen esas mamás que Ujú. ahora sí que picaron piedra y ahí van, o sea, Sí. ahí van sumando. Entonces, bueno, yo soy mamá de tres niños, dos cuates y una niña, y uno de los cuates es Ian y él tiene autismo. Ujú. Entonces, nosotros hemos ido, pues ahora sí que caminando un poquito con este tema y vas aprendiendo, porque de por sí el ser mamá no trae un manual. Imagínate ser Sí. mamá primeriza de unos cuates, que partida doble, Ajá. entonces, se fueron sumando como que muchas cositas. Ah, y luego son niños pandemia. Ay, ok. Entonces, fueron así como que muchas cosas. Un poquito antes de mi testimonio, quisiera ahondar en que tu entorno tiene mucho que ver. Mi hermana es psicóloga y siempre, ya tiene, híjole,
no sé, Beli, como 15 años, Ejerciendo. o más, a lo mejor ejerciendo. Pero ella siempre se ha inclinado como por los niños, ¿no? Ujú, Terapias de lenguaje, como trabajar un poco más con niños con capacidades diferentes. Y ella inició, bueno, todavía está su consultorio en casa de mis papás, pero inició ahí dentro de casa de mis papás. Entonces, realmente nosotros, pues, veíamos a sus pacientitos, era de que buenos días, buenas tardes, lo que ujú. sea, y pasabas por, no sé, a tomar agua o lo que sea. Entonces era como que muy común las pláticas de ella, siempre fue como en su ética profesional, pues no te cuenta obviamente su historia Claro. clínica, ¿no? Ujú. Pero era así de que, ay, estoy muy contenta porque mi pacientito ya lo di de alta o está funcionando mucho esta terapia, bla, bla, bla. Y pues nosotros los veíamos en los, no sé, si quieres, 2 minutitos que lo recibía o lo que sea, los veíamos. Entonces como que era un tema que más o menos conocíamos o platicábamos. Entonces nacen los cuates y todo el mundo así de que, ay, los cuates y demás, ¿no? Y Y luego más porque, como dices, partida doble y el doble de emoción, ¿no? exacto. Y nacen el 3 de marzo y a mediados de marzo fue cuando empezó todo el show de la pandemia. Ok. Entonces, pues eres mamá primeriza y luego pandemia, o sea, nos volvimos locos de buscando Lysol, gel, tapetes sanitizantes, etcétera, ¿no? Para así como que tenerlos en tu burbuja, ¿no? Ujú. Más todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, ¿no? Exacto. Pero igual, o sea, seguimos nuestras pautas médicas de a los 2 meses tiene que hacer esto, a Mm. los 3 meses, a los 6 meses se tiene que sentar, puede comer papilla, le salen los dientes, etcétera, ¿no? Entonces, ellos siempre fueron a la par. Nunca vimos así como que una Diferencia. diferencia abismal o desde un inicio. No. O sea, ellos siempre iban a la par. Luego ya al primer año, como que medio empezaba ahí como las red flags, o Ajá. sea, pero yo decía, no, yo estoy loca. Sí, o sea, la Ya llevo pandemia, mucho tiempo encerrada. sí, la pandemia me está afectando, y luego, pues ya, ¿no? Cuando yo sentía como que tenía una dudita, y ya no alcanzaba a su hermano. Ok. O sea, digamos de que híjole, no está gateando. Y luego a los 2 días gateaba. O Ya. sea, y luego no está caminando. Al siguiente día o ese mismo día caminaba y yo así como que, ay, ya, o sea, soy yo, ¿no? Ajá. Y luego a los 2 años, pues que ya están un poquito más grandes, que empieza más como el tema del habla, yo veía así como que, no ha hablado, o, no ha dicho mamá, pero luego ya, mamá, papá, teta, agua, o sea, palabras cortas, ¿no? Ujú. Como a los 2 años y medio, ya empiezo yo con el tema de, a ver, así como que, ok, ahora sí ya no me siento tan loca. Ujú. Porque ya lo veía que, bueno, a los 2 años ya tienen más desarrollado el caminar, ¿no? Como al año y medio, que es cuando van perfeccionando, yo veía que iban caminando de puntitas. Ok. Y yo decía, ¿cómo por? Por. Ujú. O sea, y yo decía, se anda tambaleando, es como él está aprendiendo. Ok. Le compramos, obviamente, N zapatos para que yo decía, pues a lo mejor le calan o algo, ¿no? Y la típica que al principio andaban un poquito en andador y yo decía, pues a lo mejor no alcanza, está muy alto el Ajá. Y asiento. se trata de impulsar, ¿no? Exacto. Entonces yo le subía el asiento así a mano poder y todavía veía que él se paraba y andaba así de puntitas y yo, decía, qué raro. Y decía, pero bueno, ok, o sea, está bien. Entonces, ya a los 2 años y medio, pues obviamente ya perfeccionaron al 100 su caminada y ya yo veía, seguía viendo las puntillas. O sea, bueno, ok. Ese fue el foco rojo más, más, Ujú. más marcado, ¿no? Sí, porque no puedes ver muchas señales porque están muy pequeños. Ujú. Entonces, hay unos niños que a lo mejor así caminaron al inicio, o sea, de su vida. Y ya todo lo demás fue normal. Pero a esas señales también se van sumando cosas. Aparte, creo que, por ejemplo, cuando es el caso de gemelos o de cuates, generalmente uno lleva la ventaja, ¿no? Exacto, sí. Y para bien o para mal, los empiezas como a comparar. Te digo, yo me sentía así como que la loca de la cuadra, porque yo decía, ay, no lo he hecho, y luego ya lo hacía. Entonces era así como que, Ah, ya. ok, ajá. Sí, como que yo siempre he querido que vayan los dos a A la la par, par. ajá. O sea, que ninguno se quede abajo del otro. Por, no sé, yo creo que te metes a la idea de que, pues son cuates, nacieron el mismo día, venían donde mismo, o sea, todo, ¿por qué Todo no? igual. Ajá, o Ajá. sea, ¿por qué no? Entonces, bueno, como a los 2 años y medio,
veo las puntillas y luego cuando bueno, en mi casa siempre ha sido así como que mucho de música y ponerles así cosas, ¿no? Entonces, cuando él se emocionaba, empezaba a aletear las manitas. Ujú. Entonces yo decía, pues, él no, o sea, no, o sea, el cuate no lo hace. Ok. Y luego, otra cosa que empezaba a ver cuando bailaba, que yo juraba que, o sea, no, él está bailando, o sea, un chorro de vueltas. Ok. Y los ojos, o sea, viendo así como si fuera hacia atrás, un chorro de Ah, vueltas. ya. Como si se estuviera persiguiendo, ¿no? Exacto. Entonces, yo me acuerdo que pues en ese entonces, 2 años y medio, pues yo lo veía y luego en ocasiones como que de repente estaba ahí mi hermana y volteaba y mi hermana también lo estaba viendo y era así como que y luego nos veíamos mi hermana y yo así como que, ¿lo estás viendo? ¿Lo viste? Y luego, ok. Y así como que no Ujú. decíamos nada, ¿no? O sea, era así como que, ¿sí lo viste? ¿Sí lo vi? Ok, ándale, bye. Y ya, seguíamos nuestra vida, ¿no? Pero luego ya acercándose a los 3 años, ya empezamos a ver como ciertas, bueno, no crisis, pero, o sea, sí veíamos así como que Ian era muy detallista con sus juguetes, o sea, era de alineados los juguetes, Ujú. y al otro venía y se los pateaba, o sea, Ok. como cualquier niño. Sí, o sea, tienes 2 años y medio y veíamos mucho el detallismo, o sea, yo decía, ¿este niño es superdotado o qué onda? Ujú. Porque les empezaban a regalar como los botecitos de animales que Ujú. vienen así de todos los tamaños y de repente, o sea, sí, como no todavía ni siquiera cumplía los 3 años y yo los veía así, del más chiquito al más grande, Ok. por especie. Ajá, yo, ajá, aparte. O sea, Ajá. entonces yo decía, ok, entonces, obvio, yo los veía así acomodados todos lindos y venía el otro y ¡paz! O sea, y yo decía, no, pues a mí también me daría coraje, ¿verdad? Pero pues al final son niños y yo decía, pues es que un niño normal jugaría con los animales a patearlos, a Ujú. chocarlos, lo que sea, ¿no? Y él los alinea por tamaños y por especie. Ujú. Yo decía, ok, ya cuando vi eso yo dije, ok, ya, esto no es, o sea, algo está pasando, Ajá. a menos que mi hijo sea súper dotado, ¿no? Pero luego Noah, que es el cuate, empieza a conectar más palabras. O sea, de mamá, quiero agua. O mamá, agua, por favor, Ok, ¿no? empieza como a hacer oraciones. Exacto, así más grande decía, nada, agua. Y ya, cuando te iba bien, ¿no? Ujú. Y cuando le rogábamos así de que, no, 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 por favor. Así Ok. ya, así, pero muy así como que... entonces ya veo así como que esas red flags y luego que él no toleraba la frustración, o sea, llegaba el hermano y le tiraba todo y era así de que O ¡ah! sea, sus rabietas eran, Sí, estaban magnificadas, ¿no? exacto. Entonces yo decía, pues bueno, o sea, yo decía, pues sí, o sea, sí, imagínate que tú haces un Lego de 40,000 horas y vienen y te lo destruyen, pues, Sí. o sea, claro que te pones en modo Sí, sí, te sulfura, ¿no? exacto. Ujú. Y decía, pero ¿por qué él no puede controlar esa frustración? ¿Duraban mucho esas como rabietas? Sí, llegaron a durar bastante y luego empezó a generar apegos. Ok. Apegos a una colchita, a mí. Entonces, haz de cuenta que yo no me podía ir. Y yo decía, es que a lo mejor el apego es como tipo por la pandemia, porque estuve mucho tiempo con ellos o lo que fuera, ¿no? Pero con Noah no era igual. Pero con Noah era lo normal de Ujú. un niño, o sea, de un niño chiquito. Era de que, mi amor, ahorita vengo. Y como que se me quedaba viendo y es como que, ok. O sea, pero como que lo entendía, ¿no? Ujú. Y el tema de que pues yo también siempre trabajé. Entonces, antes de que cumplieran los 3 años, pues tenía como 2 y medio. Te digo que fue como ese inter entre los 2 y medio y 3, que ya fueron así como que muchas cositas, porque también decido ingresarlos a un maternal. Ujú. Porque dije, pues voy a empezar a trabajar otra vez. Y luego ya estaba embarazada de mi niña. Entonces dije, ok, dije, pues mi mamá me los puede cuidar, pero pues está bueno el encaje, pero no tan ancho Sí. porque pues no era uno, eran dos y ya había nacido la niña. La niña nació en septiembre del 21. Ok. Ujú. Entonces era así como que nada, o sea, no, claro que sé que puede, pero me va a decir, oye, sí, pero Sí, ¿qué porque se onda? llevan un año y cachito, Un ¿no? año y medio, Ujú. exacto. Entonces yo decía, no, pues con cuates y una recién nacida, Sí, es trabajo. no. Entonces, bueno, decidimos ingresarlos al maternal
Y en el material, pues, o sea, como que todo bien, o sea, iban siguiendo, te digo, siempre fueron como que muy a la par. Solamente de repente me decían: "Oye, es que Ian, le cuesta un poquito más trabajo de aprender cosas". Ah, okey. Bueno, no, pues está bien. Pero luego vimos el tema eso como de la frustración y ya fue así como que, okey. Ujú, Entonces, ya me siento como más en forma de platicar con mi hermana y me dice: "Sí, o sea, yo vi como que varias señales", dice, "pero no te quería decir", dice, "porque, los niños tienden a madurar, más lento que las niñas". ujú. Entonces, ahí a veces existe como esa confusión de, ¿tendrá algo, no tendrá algo? Dijo, hasta que como a los 3 años, que es cuando ya empiezan a madurar un poco, pues, ya se empiezan a hacer diagnósticos, exámenes y demás. Dice, pero todo eso es certero, pues, o sea, cada año que ellos van creciendo, ¿verdad? Dice, porque pues van adquiriendo una madurez, van estudiando como conductas de sus compañeritos, entonces a veces, o sea, maduran, sí, sí, o sea, Ujú. tranquila, o sea, ella también fue así como que, sí te lo quiero decir, pero vámonos platicando porque pues, está muy chiquito, ¿no? Sí, había que como que eliminar cosas, ¿no? Exacto. Y ella me decía, dice, es que tú ves a Noah. Y le digo, es que yo no necesito irme a sentar a un salón de clases o platicar con otra mamá de cómo están avanzando los niños, porque yo tengo al otro aquí en Sí, casa. tenías como ese referente, ¿no? Exacto. O sea, yo decía, no necesito ni hablar con la maestra. O sea, yo aquí estoy viendo cómo está avanzando su hermano y él me está avanzando y luego estoy viendo todo esto, porque yo era de las que, es que ya viste esto y es que, ¿quién qué? Y luego cuando estábamos en casa de mi mamá, que pues digo, el consultorio de ella está ahí, entonces ella entra y sale, etcétera. Entonces coincidimos muchísimo en casa de mi mamá. Ujú. Entonces hacía algo y yo, ¿lo viste? O sea, ya era así como que, Okey. sí, o sea, ya era Sí. de que ya no estoy loca, o sea, ponme atención y escúchame lo que te estoy diciendo. Ujú, Entonces ya mi hermana me dice, ok, a ver, vamos a hacer algo. Dice, mira, yo te voy a pasar el contacto de un neurólogo pediatra que viene aquí a Piedras Negras, que es de Torreón. Dice, pues haz cita con él, sí, sí. ujú. O sea, no hay más. ¿Quieres saber el diagnóstico de tu hijo? Dice, porque esa es la base para todo. O sea, ya para iniciar terapias, dijo, si él necesita algún tipo de medicamento, simplemente a lo mejor lo van a vitaminar o algo así, pero necesitas un diagnóstico Ujú. para saber a qué te vas a enfrentar. Y fuiste con el doctor y Sí, haz de cuenta que yo hago cita y todo. Y, bueno, y para esto me dice mi hermana, y sabes que antes el niño tiene que ir con una psicóloga para que lo evalúe como hay un examen que es el A2. ujú, Dice, yo no tengo esa certificación, Ceci. Dice, si me das chance, la hago. Y yo, ok. Y yo, va, hazla. Y le digo, okey. sí, yo así, yo te la pago. Y me dice, no, no, o sea, yo la hago. Dice, yo la hago, dice, y me interesa mucho, dice, porque no solamente he visto tu caso, vienen muchas mamás con inquietudes de tendrá, no tendrá, Ujú, estoy viendo esto. Dice, pues obvio, nosotros somos hermanas y nos vemos casi a diario. Y pues es la facilidad de, ¿lo viste? O sea, ujú. no me estoy volviendo loca. Dice, pero tengo mamás que vienen con esa inquietud. Dice, y pues yo no los puedo diagnosticar porque todavía no estoy certificada, no hago esa especialidad, etcétera. Dice, pero dame chance, yo la hago. Mientras, ve haciendo la cita, y pues ve checando a tu hijo. O Ujú. sea, dice, trata de empezar a conocerlo, a comprenderlo y a no compararlo. Porque la realidad de todo esto es que, pues sí, como papá, digo, yo no soy papá, pero me imagino, y me pasa con mis sobrinos, que estás al pendiente y estás observando Ujú. y leyendo los comportamientos. Exacto. ¿Por qué es así? ¿Por qué es asá? ¿O Ujú. por qué dijo? Y imagino que para ti cuando empezaste a tener como una certeza o un acercamiento más a un Diagnóstico. a un diagnóstico, iba a decir pronóstico, un Ujú. diagnóstico, me imagino que se te duplicó, triplicó las antenitas de Sí, estar claro. observando O sea, todo. aparte como mamá, no bajas la guardia. Ujú, Nunca, nunca. Pues desde que nace tu hijo. O sea, las mamás perdón, las mamás desarrollamos un sentido de maternidad y de supervivencia al mismo tiempo. ujú, Porque nace tu hijo y así haya sido parto natural o cesárea, lo dejas de lado y empiezas con el tema de la maternidad.
pero al mismo tiempo desarrollas tu supervivencia de que dices, hoy me tengo que levantar, o sea, de que hoy me duele la Sí. cesárea, pero mi hijo está llorando, o sea, déjame me levanto. Entonces jamás bajas la guardia desde que tienes un hijo. Entonces ver así como que esas señales, dices, no voy a retroceder. Ujú. O sea, no voy a decir, no está pasando nada. No me voy a hacer de la vista gorda. Tengo que hacer algo. Y en ese momento, pues todavía no tienes un diagnóstico, pero lo intuyes. Ujú. Lo intuyes. O sea, porque sabes que algo pasa con tu hijo. O sea, Sí. como mamá, te voy a poner un ejemplo. Cuando llega tu hijo, tú sabes que algo le pasó en la escuela. Ajá, O que ajá. viene triste. Y luego ya le preguntas, no quise jugar conmigo. Ah, ok, mi amor, pues no pasa nada, no sé qué. Pero lo intuyes, o sea, lo sabes. Ese sexto sentido de mujer y todavía desarrollado de mamá está súper cañón. O sea, nadie te va a decir que no. O sea, Porque, fíjate, y bien dicen que cada niño es diferente, ¿no? ujú, En su crecimiento, en su desarrollo social, etcétera. Y sí, a lo mejor, me imagino que el hecho de tú tenías, cuates, ¿no? ujú, Entonces era como digo, está mal que lo digamos, pero era comparar sí, exactamente las edades, los exacto. grados, todo, ¿no? Todo, o sea, y luego, pues bueno, ya vamos con el doctor. Para ese tiempo mi hermana ya se había certificado y me da como el primer diagnóstico, ¿no? Entonces me dice, pues sí, 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 o sea, el niño no ha desarrollado a la edad que él tuviera que desarrollar, por eso estás viendo esas red flags. Ujú, Dice, pero necesitas más estudios, o sea, un mapeo cerebral, que consultes directamente con un neurólogo pediatra para que te diga en sí cuál es el diagnóstico. O sea, dice, porque has leído algo del autismo y yo, sí. Y yo me acuerdo que efectivamente lo googleé, ujú, pero nunca lo leí en forma. O okey. sea, fue así como que, sí, 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 ok, ándale, va. Pero yo estaba más concentrada en el de, quiero que me lo digas. O Ajá. sea, quiero un diagnóstico para saber qué voy a hacer. Que aparte, me imagino que del diagnóstico no solamente está el de Ian, sino que hay miles de Exacto, diagnósticos, ¿no? sí. Y luego, pues es como que empieza a hacer el caminito, ¿no? Ese caminito que pues no te gusta. Y la típica de cuando vas, no sé, al doctor, que dices, ya me va a atender, no me va a atender, este doctor cómo se tarda, o sea, y luego de requisito como para el mapeo cerebral es de, tráigalo desvelado, que no despierta el niño para que se haga correctamente el Eh, estudio. Y otra cosa era que Ian tenía un trastorno del sueño, o sea, Ian no dormía tan ay, fácil y se despertaba, o sea, así. ujú, Entonces yo decía, ¡ay, no puede ser! Entonces le hablo a una prima que tiene alberca y le digo, Gacha, préstamela todo el día. O para que se sea, canse. y yo me acuerdo que llegué al pediatra y yo así de toda roja, toda quemada y ella así de que con boca O abierta, sea, así. funcionó. Sí, claro. O sea, pero empiezas así como que a notar esos sacrificios que tienes que hacer que a lo mejor una mamá no lo hace, o sea, una mamá con otro niño no lo hace. Yo me acuerdo que, pues, a Noah, pues sí, ándale, vamos a la alberca. Y él llegó, se bañó y todo, y a dormir. Ujú, Y yo todavía así como que, "Uy, vámonos, Ian". O sea, y dale al doctor, y o sea, y que le hagan estudio y demás. Entonces, ya cuando le hacen el mapeo, ya solamente esperas la cita con el neurólogo para que conjuntos ujú. él te explique lo que está viendo en el mapeo cerebral y qué es lo que él ve y que te digan realmente el diagnóstico de qué grado o qué nivel de autismo tiene tu hijo. Entonces, ya esperamos cita y Ana estaba así de que súper dormido y yo, así como que con la lágrima en el ojo, yo decía, ¿sabes qué? Déjame llevar al niño a la casa. O sea, está dormido. ¿Para qué entramos con el doctor? Ujú. Déjame llevarlo y luego ya entro yo sola. ¿Me acompañas? Le decía a mi hermana. Y mi hermana, sí, claro. Entonces ya vamos, dejo a Ian en casa de mi papá, regresamos a esperar la consulta con el doctor y ya entramos y pues el doctor conocía a mi hermana y de que, no, sí, ¿cómo están? Perfecto, no sé qué, pues mira, qué bendición que tienes ahí a tu hermana, que te va a dar consejos, no sé qué. Y ya cuando me dijo eso yo dije, "No, o sea, pues sí, no estoy equivocada, ¿no?". Ujú. Que ya tenía como la base de todo lo que yo había visto, o sea, iba más o menos preparada, porque te digo, hasta en eso de que lo googleas, pero no lo leas al 100%, entonces
Haz de cuenta que yo iba en un 95, pero tenía ese 5% de probabilidad de que me dijera, no, mija, estás loca. O sea, tu hijo no tiene nada, va a Ujú. crecer y tanta, ¿no? Pero ya cuando entras y ya cuando ves las cosas en vivo y a todo color, de que ya empiezas de que no, hombre, qué bendición que tengas a tu hermana para que te dé consejo. Yo dije, ah, la madre. Y ahí todavía no te decía que sí. No, ajá. Y luego voltea así de que su laptop y empieza así con el mapeo cerebral y me dice, mira, esta parte del cerebro no está funcionando, esto no sé qué, y yo así. Y yo, ok. Yo me acuerdo que solamente decía, ok. Y yo pensando ¿qué voy a hacer? O sea, O sea, empezaste a futurear cañón, me sí, imagino. sí, 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 sí. O sea, y yo decía, sí, pero ¿y qué hago? No, pues que terapias que, y volteaba con mi hermana. ¿Tú las haces? Sí, ok, lo atiendes. Si no, O sea, certifícate. ujú. Sí, no, o sea, yo estaba así de que lo que me decían, así como que sí, sí lo voy a hacer, o sea, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces ya salimos de ahí, regreso a mi casa y pues obviamente platicas, ¿no? Con tus papás. En ese momento mi esposo no estaba, porque mi esposo trabaja afuera, entonces va, Y regresa, viene. ¿no? Ujú. Entonces también me di cuenta que las decisiones importantes caían sobre mí. Sí. Y le- No había le- manera de esperar. exacto. O sea, y no tanto como de esperar, o sea, obviamente nos íbamos a poner de acuerdo porque tienes que trabajar en conjunto, Sí. en familia, etcétera. Pero empiezas a pensar que las decisiones con las consecuencias, buenas o malas, ya no recaen sobre ti, recaen sobre tu hijo. Sí. O sea, lo que llega a pasar, bueno o malo, tú lo decidiste y va sobre él. Sí, porque es el paciente, ¿no? Exacto. Entonces, es una personita que te digo, desde que nace, tú adoptas la responsabilidad de todo lo que le pase. Ay, sí, sí, O sí. sea, bueno o malo. Entonces ahí empieza así como que a revolverse el estómago y dices, ay, no manches. Entonces yo me acuerdo que ya, bueno, llegamos a la casa, platiqué con mis papás, lloras, obviamente, porque aun y cuando te esperes ese diagnóstico, o sea, te duele en cierta forma porque hasta eso, o sea, mi marido me dice, es que es de cierta parte eres bien exagerado, o sea, él decía, y a lo mejor no puede jugar béisbol, y yo decía, ¿cómo que no puede jugar? Le dijo, a lo mejor no puede trabajar, o sea, a lo mejor no se puede desarrollar, o sea, yo pensaba así como que en grande, Ajá. y me dice, pero ¿por qué exageras de grande? Claro que va a poder y lo vamos a impulsar y esto y lo otro, y yo decía, cállate, o sea, ya, o sea, no, déjenme sola, casi, casi, pero es el proceso de también de un duelo que tú tienes que vivir y también tienes que aceptar. Ujú. Entonces, ahora sí yo ya en forma, como buena mexicana, dije, ok, Google, vamos a hacerte caso esta vez. Vamos a hacer Entonces, una pausita sí, para reanudar porque se está poniendo muy, muy muy, muy interesante. interesante y se nos va a acabar el tiempo en la cámara. Ya saben que esto graba un poquito y hay que pararle, pero regresamos. Estamos con Ceci Cárdenas platicando sobre el Día Mundial del Autismo y sobre todo platicándonos su testimonio, cómo lo vive en familia y vamos a regresar precisamente con pues todo, cómo se involucra toda la familia, que es una red de apoyo muy importante. Exacto. Así que no le cambies. Y ya estamos de regreso en Good Day, estamos con Ceci Cárdenas. Y Ceci, estábamos platicando acerca de pues, las decisiones, los retos que vienen y sobre todo en cómo esa red de apoyo, que es tu familia directa, ¿no? Empieza a también involucrarse. Empieza a tomar sentido. Ujú. Empieza a tomar un sentido muy valioso y a la vez no te quieres desprender de tu red de apoyo, que inicialmente pues es tu pareja y luego tu familia. Antes de cortar yo les decía que como buena mexicana me metí a Google. Este, y le pones autismo y lo primero que te sale que el autismo es una condición. Desde ahí dices, a ver, espérame. O sea, no es como que yo lo vaya a llevar al doctor porque tiene tos y me va a decir, señora, que se tome un jarabe y en 3 semanas está como nuevo. Ujú. No, es Ok, una condición de por vida. No es una enfermedad. ya, ok, ok. Entonces, desde ahí yo dije, me acuerdo que leí la primera página y me salí y dije, otra. Y luego, el autismo es una condición neurocerebral que otra. Está mal, está mal. Sí, o sea, y así como que yo decía, ¿cómo? O sea, no es una enfermedad que se puede curar. No hay un tratamiento como tal. Hasta apenas ahí te cayó el 20 de todo Exacto. eso. O sea, y ahí fue así como que, o sea, ya fue como que el clímax de mi duelo de decir, ay, o sea,
O sea, de respirar hondo y decir, ok, no voy a poder sola. Ujú. O sea, así de simple. Yo decía, no, Y no, no es que no. seas incapaz, sino de que se necesita apoyo. Exacto, porque yo decía, es que yo estoy pensando como mamá, que no es malo, Ujú, no es malo, pero empiezas a pensar como mamá y vuelves ¿y si yo no puedo? ¿Y si no tengo tiempo de llevar a las terapias porque estoy trabajando? ujú. ¿Y si no soy capaz o si lo presiono de más porque quiero que, o sea, impulsarlo porque estoy viendo a su hermano y quiero que él también lo haga? Entonces dices, ok, a ver, no voy a poder sola. Ujú, Vamos a digerirlo, vamos a crear la red de apoyo y tu red de apoyo siempre va a ser, ok, uno, tu pareja, dos, tu familia ujú. y familia directa y política, porque no es, o sea, volvemos a la frase de no nada más te casas con la persona, te casas también con la familia. Sí. Es cierto, o sea, Sí, sí, es sí. cierto y luego, sobre todo yo lo veía porque mi esposo no está. Entonces yo decía, pues si él no está y luego si mis papás no pueden o algo, pues ¿qué me ¿A queda? dónde? Ujú. O sea, ¿o qué hago? Entonces empiezas tú a creer esa telaraña de red de apoyo y dices, va, él. Y si él no, mis papás. Ujú. Y si mis papás no, sus papás. Y si mis papás y sus papás no, los tíos. O sea, y ahí vas y luego empiezas a platicar también con tus amigos. Y unos amigos también de muchos años, ellos empezaron con su hijo con autismo, pues no sé, Leo tendrá unos 9 10 años, entonces ellos ya tenían como que el caminito recorrido, ¿no? Entonces, Te acercaste a ellos. sí, o sea, entre que sí que no, porque al inicio empiezas como "Ay", o sea, como que platico o no platico, o ¿Sentiste que algún tipo de negación? no sentí negación, fíjate que no, porque a la vez, como te digo, ya tenías como preparado el camino Ujú. de que viste las señales, que esa es otra. Hay muchas personas que dicen síntomas, pero pues volvemos, no es una enfermedad, pues tienes que decir señales. Okey, ajá. Entonces te empiezas hasta a involucrar con el lenguaje, que era lo que decías tú. Sí, O sea, que dices, o sea, ya no, ya ni siquiera puedo expresarme como a lo mejor yo tenía pensado, porque ya estoy viendo, ya me estoy informando, ya me estoy devorando libros, ya me devoré todas las páginas de Google, buenas, malas, blogs, y ya, o sea, ya yo decía, pues, sí, ya. y fíjate que creo que todo esto radica sí en el educar, en que tú utilices el lenguaje, bueno, los términos correctos, porque, pues, en sí no es un lenguaje, Ujú, para que se pueda enseñar a la familia, porque también me imagino que ellos deben tener esa conciencia. Ahorita me cayó a mí el 20 que dijiste la diferencia entre la enfermedad y la condición, ujú. porque como familiares me imagino que igual han de haber creído, bueno, esto se le va a quitar, ¿no? Ajá. O esto en unos años ya no va a estar. Pero sí al aterrizar las palabras correctas, creo que es ahí cuando todos van conectados en el mismo canal de Ujú. qué es lo que se tiene que hacer, cómo es que se tiene que actuar y sobre todo el dirigirnos y entender todo lo que engloba esta condición, ¿no? Sí, y te voy a poner un ejemplo para que más o menos tú magnifiques cómo nosotros, o bueno, cómo yo creé y clasifiqué mi red de apoyo. Yo dije, a ver, si yo lanzo una piedrita así al agua, que haces patitos, ¿no? En el laguito. Ajá. El primer rebote son mis hijos, que es la decisión que estoy tomando, que es a los primeros que les va a rebotar y el agua se ve donde se mueve más fuerte. Ujú, La segunda, mi familia. La tercera, mis amigos. La cuarta, dije, mi trabajo. ujú, Entonces, así vas caminando. Entonces vas tomando decisiones que dices, ay, esta le va a pegar, o sea, directo a mis hijos. sí. Porque pues es la primera piedra, o sea, es la primera lanzada. Entonces, yo dije, ok, de aquí en adelante, yo no puedo ser como era hace 10 años que yo decía, esto se hace. O sea, y Sí. ching su madre, ¿no? Ujú, Y porque yo decía, total, si funciona, qué bueno, y si no, pues muy mi problema. Pero ahora ya no era muy mi problema. Entonces, esa red de apoyo, yo dije, a ver, si yo voy a crear mi red de apoyo y si Ian se va a caer, pues que caiga en blandito. ujú, sí, exacto. Entonces yo dije, y si yo no lo puedo levantar, lo va a levantar su papá.
Y si su papá no lo puede levantar, lo van a levantar sus abuelos. Y si sus abuelos todavía no pueden, lo van a Los levantar tíos. los tíos, sus hermanos. O sea, y sus hermanos juegan un papel súper importante en su vida. En casa no hacemos distinciones. Y eso es algo que yo peleo como mucho en la escuela. Porque Ian ahorita, él está en un salón de educación especial. Ujú, Entonces, igual las maestras son muy cautelosas con los niños. Y cuando tú llegas con decisiones o con retos nuevos, ujú. hasta a ellas les asusta. Porque ellas dicen, ¿está segura, señora? Sí. O sea, porque, bueno, nosotros, como les decía, vivimos en Igual Pass, entonces allá es muy común que los niños se vayan en camiones. Entonces, al principio, todo el mundo me decía de que, pero ¿cómo se van a ir en camión, Ceci? O sea, están súper chiquitos. Y yo, es una independencia que deben de desarrollar. Sí. Y luego, ok, o sea, como que, bueno, dale. Que es parte como también nuestra cultura fronteriza está muy Exacto. mixeada. Ajá. Entonces, no sí es como que muy común en la cultura americana, Ujú. pero tenemos, bueno, el lado fronterizo tiene mucha cultura mexicana que si es como los vas a mandar, Exacto, ¿no? de pobrecitos niños, ¿no? O sea, y yo, ay, mira, pobrecitos que los mandara caminando o algo así, o sea, le digo, pues van en camión. Entonces, y luego, bueno, están en salones diferentes, Distintos. Ujú. entonces me dice, pues que Ian tiene un camión y Noah tiene su camión. Y le digo, no, quiero que se vayan juntos. No, no se puede. Y yo, ¿por? Van a la misma casa, van a la misma escuela. Ujú. Es que no se puede, señora. Pero porque va a un salón de educación Y yo, especial. ajá, y yo así como que, ok, voy a hablar con la directora. O sea, en ese momento me sentía así la señora castrosa, gorrosa de, híjole, la señora Cárdenas, ¿no? Entonces ya voy y hablo y le digo, mira, ¿sabes qué? No, o sea, no quiero hacer esto grande, no nada. Simplemente quiero que comprendas que yo en mi casa no hago excepciones. Ujú, Entonces, cositas como esta, sé que le sirven a Ian. Y me decía, es que vas a ser responsable a Noah. Y le digo, él está preparado. ujú. Y luego llegué a mi casa y dije, uy, o sea, ¿Qué dije, acabo de hacer? ajá, dije, porque estoy impulsando a uno y estoy retando al otro. Ujú, Entonces dije, pues bueno, ese es el primer reto y es la primera decisión y es una moneda al aire. Porque sí me tocaron muchas ocasiones en las que yo sentí que presioné mucho a Ian y no funcionó y luego la que me sentí mal fui yo, ujú. porque dije, ay, soy yo, o sea, soy yo la que está así de, dale, mijito, sí Ujú. puedes. De O sea, aferrarse, ¿no? ajá, exacto. Dale, me Entonces, lo pagas, ¿eh? perdón por el mobiliario, este, eh, entonces yo decía, no, me la voy a jugar. Me la voy a jugar y es que le tiene que firmar a usted que se va a hacer responsable, que el niño no se va a parar en el camión, que el niño no va a llorar en el camión, que el niño no va a tener una crisis en el camión. Y yo, no. Y yo por dentro yo decía, "Chin". Ojalá que no. Sí, o sea, no, yo por dentro me imaginaba, haz de cuenta que me decía, que el niño no se va a parar. Y me imaginaba así como cuando iba brincando, que yo lo veía en mi retrovisor, yo decía, no, no se para. Nunca lo ha hecho. No, sí, yo no. Y luego que no va a tener ninguna crisis, y haz de cuenta que se te venía la crisis más horrible que haya tenido, y yo decía, "No manches". Y total, bueno, pues entre que sí que no, se pasó como la primera semana en la escuelita, solamente Noah se iba en camión, y yo lo llevaba a la escuela. Entonces, cuando llegaba el camión, yo le decía, Ian, ¿te quieres subir en el camión? No. Y yo, y yo así de que yo, no, Tienes hijito, que no, decir que no. sí. Sí, entonces haz de cuenta que pues así como que la psicología inversa de, mira, las ruedas del camión girando, van, y así todo el día, ¿no? Y qué padre, y te vas a pasear en el camión, y mira, ahí viene Noah, etcétera. Porque pues ya había firmado. Y luego hablaba a mi esposo y le, ¿vas a ir al camión? No. Oh, Y me decía, Ceci, no va a funcionar. Y mi mamá, pues velo a dejar, ¿qué te cuesta? Y yo, es que no es que me cueste. Digo, quiero que él, o sea, sí, que tenga esa independencia. exacto. Entonces, total, llega el primer día y yo así de que yo persignándome, rezándole todos los santos, llegó y se subió como si nada. Órale. Y yo, te lo juro que se fue y yo Junto dije, con Noah. sí, ajá, ya los dos iban en el mismo camión. Se sube y todo y yo, te lo juro que cuando son esos logros
pequeños o grandes, sientes, es más, el autismo se vive todos los días como el día que le quitas las rueditas a tu bici. Ujú. Así, Con pequeños logros. Ujú. exacto. O sea, pero tú sientes así como que se fue en el camión. O sea, como que va muy bien. O sea, y era así de que videos amando poder a toda la familia de que se fueron juntos, llegaron juntos. O sea, así, ¿no? Entonces, vas avanzando, pero también vas aprendiendo que a veces es a su ritmo y a su tiempo. Sí. Aún y cuando tú los presiones, hay veces que no va a funcionar, porque no siempre, eh, como decíamos al principio, no vienen con un manual. Ujú. Entonces, lo ideal que tú tienes que hacer siempre es conocer a tu hijo, saber qué es lo que sabes que le va a gustar. Por ejemplo, yo decía, es que, ¿por qué me dice que no en el camión? Si Ujú. sé que le va a gustar, o sea, si él lo ve, se emociona, se ríe cuando llega su hermano. Entonces yo decía, claro que le va a gustar, o sea, y por eso yo decía, y me la voy a jugar, y ni modo. O sea, es decisión mía y pues yo asumo las consecuencias. ¿Y a la fecha ha habido algún problema? Nada. Nada, creo que hay más problema con el Noah que de repente me dice de que es que señora le dio un zape a un niño aquí en el camión y yo, ¡ay, Dios santo! Y con Ian, o sea, nada, cero. O sea, él se sube, buenos días y ya. Ujú. Y la verdad, te juro que no hemos intentado llevarlos en nuestro coche porque ellos están felices. O Ujú. sea, con esas pequeñas decisiones que hemos tomado, que hemos implementado. Y te puedo decir que ahorita estamos en la mejor etapa de nuestra familia porque ya comprendimos, o sea, ya pasamos también el bache del duelo, de la presión Ujú. y también de la presión social y familiar, porque también la familia tiene su duelo aparte. ¿Por qué? Porque de repente dicen, hey, vamos a la Peter Piper. Hey, Peter Piper, páganos. Te estamos dando publicidad. Y yo así de que, yo, pues vamos. Pero ya sé que me tengo que preparar con Ian, o sea, porque no sé si le va a gustar el entorno, porque a veces que llegas a ciertos lugares que parecen jungla. Sí, O sea, y por los ellos, ruidos, por la ajá, gente. y ellos tienen un sistema su sistema audicular es más desarrollado, escuchan los sonidos más diferentes y a veces hasta como distorsionados. Entonces yo decía, ay, tengo que ver en dónde va a pisar mi hijo. Ujú. O sea, y tengo que ver si va a funcionar. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, decidimos hacer una pijamada de primos. Entonces dijeron, ¿dónde? Y yo, en mi casa. Y Sí, porque luego, era ya como la zona segura y sí, preparada, ¿no? exacto. Yo así de que, en mi casa. Y todos, ¡ay, qué padre! Sí, yo por dentro, chin, tengo que limpiar, tengo que hacer esto. Ni modo. Es la zona de Y confort déjenles digo de que Ian. Ceci hace unas reuniones muy padres, es muy detallista. Tienen Sí, muchas cosas siempre preparadas y me imagino que con la pijamada estuvo igual. sí, no, o sea, imagínate que colchones inflables, demás de películas, palomitas, o sea, bueno, se la pasaron padrísimo. Pero yo decía, ok, es la zona de confort. Y luego la otra que dijeron, y cero tablets, y cero quién sabe qué. Y yo les dije, me acuerdo que les puse en el de primas, que tenemos un chat, todas las primas deben de tener un chat, porque es independientemente del familiar, en el de acá de las primas, pues son donde vivoríamos más rico, O ¿no? sea, Más sí, a sí gusto. pasa, sí pasa. Entonces les dije, oigan, yo se me hace que a Ian sí tiene que tener un espacio de su tablet o me lo voy a tener que llevar un ratito al cuarto porque no sé cómo voy a reaccionar. Ujú. Ok, o sea, todo así que, sí, sí, también, no sé qué. Y luego ya llega ese día y veo cómo la familia, hasta primos y tías, empiezan a arropar también a Ian. Ujú. Entonces es cuando te das cuenta de que dices, ya lo hicimos. O sea, ya lo hicimos, ya cruzamos el bache del duelo, de procesarlo, de ellos también lo entienden Ujú. y sus primos también lo entienden. Porque hay ciertas cositas que dicen, no, porque esto le va a asustar a Ian. No, porque déjalo. O sea, Ujú. y así, vente, Ian. Entonces lo integran y eso es una parte de la que disfrutamos muchísimo. Y ahorita te digo que los hermanos forman una parte fundamental de Ian, porque ellos, haz de cuenta que
si yo creo que lo presiono, haz de cuenta que los hermanos al doble. Porque es de, vente, Ian, vamos a correr. No quiero. Sí, quieres. Y se lo llevan a rastras, casi, casi. Y andan en el parque y luego carreritas. En sus marcas, listos fuera. Y ahí venían atrás de todos, y bien cansado y que no quiere correr y esto, pero ahí anda porque sus hermanos lo impulsan. Ujú, Y sé que es diferente a que si solamente nosotros lo hiciéramos. claro. Entonces, bueno, o sea, esa es como que se los recomiendo muchísimo. Digo, aun y cuando tengan solamente que sean hijos únicos, de verdad les recomiendo que se acerquen a lo mejor a otras mamás Ujú. o con su familia, con alguien que ustedes tengan muchísima confianza. Con O tu sea, familia urbana, ¿no? Al final del día. exacto. O Ujú, sea, o sabes que yo me llevo de piquete de ombligo con mi prima y tiene un niño de la misma edad que el mío. Prima, no seas gacha, préstamelo. ujú, O vamos a tu casa o lo que sea. Porque los niños en su juego los impulsan. ujú. Los impulsan diario, Sí, sí, diario, sí. diario, diario. Y eso es algo que no lo puedes pagar con nada del mundo. Fíjate que yo me acuerdo de la primera vez que fui a tu casa, creo, que fue cuando hicimos el Friendsgiving. Ujú, Tu niña es muy platicadora. ujú. Y es muy platicadora. Entonces se acercó conmigo, ahí se estuvo un ratote y de repente llegaba Ian y de repente llegaba Noah. Entonces era como, como que se imitan mucho Ajá. en sus comportamientos y de repente ya tenía yo a los tres encima de mí platicándome los tres a la vez. Y yo así decía, apúrate, porque sí, soy muy niñero, pero de repente llegó un punto en que dije, "Ay, ¿con quién me dirijo? Porque los tres me están hablando a la Ajá. vez. No, pero eso es lo padre. Sí, o sea, y te digo que los niños en su juego impulsan Ujú, y también tú aprendes a conocer a cada uno de tus hijos. sí. Y creo que la manera de poder integrar a tu hijo autista al mundo es darte el tiempo también de explicárselo a tu red de apoyo Ujú, y platicarlo con tus amigos. ¿Por qué? Porque ellos tienen frases que a lo mejor la mayoría de la gente no va a entender. Por ejemplo, cuando Ian se siente mal o se siente triste o algo le hicieron los hermanos o le pegaron o lo está regañando, va y te dice, se me reventó un globo. Entonces, o sea, al principio, cuando a mí me lo dijo, bueno, paréntesis, Noah le pegó ahí, ujú. ¿verdad? O se pelearon por un juguete, no me acuerdo, pero Noah le pegó. Entonces viene y yo estaba en la cocina y me dice, se me reventó un globo. Y yo decía, ¿cuál Pero si no hay, globo? ajá. Ay, yo dije, ¿cuál globo? Y yo, sí, mi amor, no te preocupes, no sé qué, no pasa nada, vente, vamos a jugar con otra cosa, no sé qué. Noah, ¿qué le hiciste? Mami, nos estábamos peleando y le pegué. Y yo, bueno, pídele disculpas, ya, y ya, todo fluye, ¿no? Y luego pasó otra cosita que se pegó y luego se me reventó un globo. Y yo decía, ah, Ujú, cuando a él le pasa, y luego me recordé una crisis muy feita que tuvo en Navidad, en donde estaban jugando con unos globos y a él se le reventó su globo y fue, o sea, el boom, haz de cuenta. O sea, me acuerdo que el esposo de una de mis primas me dice, sí, sí, traigo unos globos en la camioneta, te los bajo. Y yo, sí, bájalos. O sea, me quedé, sí, rápido. O sea, y le inflábamos otros globos y él quería el que se le había reventado, pero lloraba, o sea, como si algo le hubiera pasado, ¿no? Y bueno, entonces, cuando yo asocio lo que él está sintiendo con lo que ujú. me está diciendo, bueno, ya empieza a tener lógica. Pero si él llega contigo y te dice, se me reventó un globo, tú dices, pues Pues, vamos a hacer otro, ¿no? ajá. O sea, ¿cuál globo? ¿O de qué estamos hablando? Cuando realmente él fue una asociación, como bien dices, del sentimiento Ajá, con la acción en aquel momento exacto. que no es la misma acción, pero a lo mejor sí es el El sentimiento. sentimiento y Ujú, que él no lo puede expresar igual porque su referente fue cuando el cuando se globo. le reventó el globo. Ujú, bien. Ajá. Entonces, me ha pasado que estamos, no sé, en casa de mi suegra o en casa de mis papás, y, se me reventó un globo y todo. Y yo, es que se siente triste o que está enojado, que esté... Ah, ok, no pasa nada, Ian, y ya lo conforta, ¿no? Y él ya se siente entendido. Ujú, Entonces, aunque él no te exprese que tú ya lo estás entendiendo, haz de cuenta que le ves sus ojos y su carita de no pasa nada, mi amor, no le hagas caso, no esto, no lo otro. Y ya, ok, así como que ya tiene su sabe, confort. Ujú, sí, no, él sabe que lo estás entendiendo. Y para eso
te juro que no hay manera de que tu hijo no conecte contigo. Ujú. O sea, el hecho de que él se sienta entendido y apoyado es lo mejor que le puede pasar. Y ahora, Ceci, ahorita que comentabas lo de la escuela, tú has vivido, yo creo que mitad y mitad de tu vida aquí en México Ujú, y en Estados Unidos. ¿Qué diferencias te han platicado, otros papás con niños, con autismo en cuestión de la educación, de cómo se tratan en las escuelas? Porque bien has dicho, son retos que tú tuviste la oportunidad de ponerle, por el ejemplo del camión, que la escuela accediera, ujú, ¿no? Pero de repente me ha tocado a mí escuchar en lo particular donde muchas veces en las escuelas no hay esa educación por parte de los maestros ujú, con el entorno y el cómo entender la comunicación ujú. con un niño autista. Fíjate que también en la red de apoyo tienes que incluir a las maestras. O Okey. sea, es algo muy importante y yo me di cuenta porque dije, a ver, si yo soy la mamá liosa que voy y le pego en el escritorio a la directora y de que se van en el camión porque se van o sea, O la demando. exacto, o sea, ya sabes que allá por todo demandan, ¿verdad? Yo Demandan. dije, ay, nos hacemos millonarios y nos vamos. No, pero o sea, es también entender la parte de ellas como maestras. Ujú, O sea, tú estás con tu hijo, es tu hijo. Y hay veces que dices, ya no puedo. Imagínate un salón con 20 niños así. ujú. Y si te va bien, porque a lo mejor son más. Exacto. Ujú, Entonces dices, a ver, respira, ponte en los zapatos de la otra persona, porque aparte de que tienes que ligar la inclusión, tienes que ligar la empatía. sí, híjole, sí. Entonces dices, no, ¿para qué me voy a pelear con las maestras? ¿Para qué le voy a decir, es que usted que no comprende? No vas a llegar a nada vas a llegar. Al Ujú, contrario, siéntate, habla con la maestra, explícale lo que tú ves en casa, dile, ¿cómo podemos trabajar juntas? ujú, No le hagamos la vida complicada a mi hijo. Si él a lo mejor todavía no puede escribir, yo voy a buscarle terapias para que él empiece con su motricidad y que empiece la escritura, la lectura, el lenguaje. Lo vamos a hacer, mire, yo voy a trabajar en conjunto. ¿Qué le parece si también le paso el contacto de su terapeuta, de su psicóloga, ujú. y hablamos en conjunto y nos vamos impulsando? Y si usted tiene alguna referente mala o alguna mala conducta que vea en mi hijo, lo platicamos y lo tratamos. No es nada contra usted. Al contrario, estoy muy agradecida de la labor que está haciendo con mi hijo y con todos los que tiene aquí. Exacto. Ujú. Entonces, el crear esa red de apoyo y que sinceramente las maestras vean tu interés es lo mejor que puedes hacer. Cambia, me imagino. Cambia la perspectiva, porque volviendo al tema del camión, las maestras ven cuando eres un papá presente y cuando no. Ujú, Entonces, aun y cuando ellos lleguen y se vayan en camión, yo soy la mamá de que a veces voy y viene por Ian. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde está? Y me asomo al salón. Entonces, ellas saben que ahí estoy. ujú, Independientemente que no lo vaya a dejar y que no lo vaya a recoger porque fue una decisión mía para que ellos generen autonomía e independencia, saben que ahí estoy. ujú. Y soy de las mamás de, ¿podemos hacer una cita? Y ya sigo, y ya saben, o sea, ya saben que voy a llegar con una lista de, es que he visto que el niño no hace esto, entonces se lo voy a encargar. Y yo también lo voy a trabajar en casa. Okey. Y es que he visto que esto y con Noah también, con Noah es igual. No creas que se salva de la mamá, bueno, no soy bueno, sí soy regañona, pero soy muy, exigente, eso sí. Prepárense, maestras, que Sí, falta una niña que falta entre una al niña pre-K. que, ay, Dios santo. Entonces, pero soy muy accesible también. O sea, escucho y siempre escucho los puntos de vista porque hay veces que más las maestras de Ian son las que digo que se asustan un poco más cuando llego yo con Ian tiene que leer o Ian tiene que, vamos a echarle ganas de que la escritura. Mándale tarea. Ah, porque al principio no le mandaban tarea. Y yo decía, ¿por qué? Ajá. Y yo le sacaba copias a la tarea de Noah y yo, órale, a sentarse. Y luego le hablé a la maestra y le digo, es que necesito que le mande tarea. Y luego, es que
a ellos solamente es lo que trabajan en casa. Y yo, no, usted mándale tarea. Ok, sí, sí, sí. Entonces, porque yo decía, a ver, ¿por qué? Ahora no es justo para Noah que Ian esté viendo la tele o que Ian esté usando la tablet y que él esté haciendo tarea, Sí. porque él ya lo empieza a ver. Y yo decía, ¿y si yo no hago distinciones en mi casa, porque en la escuela sí? ¿Por qué no le van a mandar tarea? Fíjate que nos estás abriendo un panorama muy, muy grande porque, digo, creo que nos va a faltar tiempo para ahondar en muchos detalles. Por favor, nos pueden patrocinar para hacer varios. Oye, sí, porque ya llevamos casi la hora. El tema yo sé que no acaba Ujú, y me quedo mucho con eso que dijiste porque la inclusividad tiene que ver también mucho con la con la empatía. empatía. No, Ujú, o sea, son coexistentes. No puede exacto. haber una No. sin la otra. Y creo que el hecho de extender la red de apoyo que muchas veces Ujú, creemos que, pues, nada más la familia y los amigos más cercanos, o si me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo y tienen contacto con mi familia, los incluyo, pero también tiene que ver, pues, las maestras, ujú. ¿no? La directora, inclusive a lo mejor el mismo chofer del bus de los Sí, niños. sí, porque mira, fíjate que es bien importante también ser sincero. Ujú, Eso es una de las cosas que también te cuesta, porque dices, ¿por qué le tengo que andar diciendo a todos que mi hijo es autista? O sea, no, ni modo que se aguanten o no sé. Pero eh, es muchísimo más fácil cuando aprendes a digerirlo y a platicarlo. ujú, O sí, sea, yo me acuerdo que yo le dije al chofer, le dije, mira, ¿sabes qué? Ya hablé con la directora, él es Ian, tiene autismo, pero quiero que se vaya en el camión. Y el chofer, ok, pero sabe, ujú, no le estoy diciendo mentiras. Llegamos a un lugar o algo y ven que Ian está llorando y lo, ay, ¿qué tiene? Porque muchas personas han de decir, ay, niño chiflado. chiflado, o mira, quiere estar más pegado ahí con su mamá. Y yo, no, hombre, tiene autismo y no se siente cómodo desde que llegó. Ah, ok. No es tu servicio, O así, sea, ¿no? ajá, o sea, entonces yo he visto la cara de las personas cuando le dices, porque hay veces que llegan hasta de que, ay, ¿qué tiene el niño? Y yo, es que tiene autismo y no sé, no se sintió a gusto. Ah, ok. O sea, como que hasta Sí, cambia el semblante de la cajeteé, ¿no? O sea, de, ay, no debía haber preguntado o algo. O ya ellos, en su forma de ser, cambian. Y yo al principio también decía, pero ¿por qué tengo que decir? O ujú. sea, ¿dónde está la empatía de la gente? O sea, de decir, ay, vi un niño tirado en Walmart y, ay, niño chiflado, vámonos. O sea, ¿dónde está tu empatía de que si tú ves que está esa crisis, ¿por qué no hay empatía de acercarnos y decir, oye, te ayudo, todo bien? Ujú. Oiga, nosotros íbamos a ir a desayunar. Vamos, vamos, todavía vamos a ir a comer casi, porque estamos grabando esto en la mañana y Ceci viene con hambre, yo también ya Sí. tengo hambre, pero como les decía hace ratito, es un tema que no se acaba. O sea, Ujú. realmente es mucho, y creo que nos fuimos muy light con tu experiencia porque no Sí, diste como ahondar en los detalles. Algo que sí me gustaría recalcar es que es la experiencia de Ceci y sí, su familia. es mi experiencia, pero al mismo tiempo sé que hay alguien que nos está viendo o alguien afuera que conecta con eso. Ujú, No con todo, ¿verdad? Porque cada caso es diferente, cada niño es diferente. Como les decía, acá tenemos hermanitos, incluso tiene un cuate, a lo mejor es hijo único, lo que sea. Pero las señales generalmente son las mismas. O vas a ver alguna. Entonces, de verdad, si tú ya viste alguna señal en tu hijo y estás en casa y lo tienes en una escuela en la que sea, empieza a crear tu red de apoyo. ujú. Empieza a hacer ese caminito del autismo que cuesta mucho trabajo empezar a caminarlo. Pero ya cuando estás caminando adentro de él dices, no, Sí. hombre, ya. Fíjate que ahorita que mencionabas, que por qué tengo que estar anunciando que mi hijo es autista, pero de repente sí, voy a hacer, a lo mejor es muy burda la comparación, pero al ser un hombre gay, por ejemplo, Ujú, yo también llegaba a un punto donde, por muchos años, estuve en ese pensamiento de, ¿por qué tengo que estarle, ya me ando enredando, por qué tengo que estarle diciendo a la gente
que soy gay, ¿no? Ujú. Pero llegó un punto en que de repente doy pláticas y saco el tema y la gente se relaja, o la gente lo entiende, o la gente no anda haciendo asunciones de cosas que pues ni les va ni les viene, pero se relaja el ambiente. Y creo que también eso está padre, el hecho de platicarlo y externarlo, porque vas contando con más gente, aunque no sea Ujú. tu red de apoyo directa, Sí, sabes que va a haber empatía. empatía y también volvemos al punto de la sinceridad. Ujú, Cuando tú ves a una persona transparente, sincero, que te está diciendo algo que es muy personal, porque también es muy personal, o sea, tu orientación sexual es muy personal que yo te diga que mi hijo tiene autismo. Entonces, cuando ya escuchas eso, dices, órale, o sea, ya lo trabajó para empezar. ajá, O sea, ya, a ella no le va a calar que le diga, ay, pues atiéndelo o algo. A mí me va a dar igual. Pero, este, créeme que estamos construyendo, creo que un nuevo mundo. ujú, O sea, a lo mejor, mira, no un nuevo mundo, digamos nuevas ciudades. Piedras Negras y Valpaz. ujú, Porque yo he platicado con muchas mamás y te digo, he escuchado muchísimas organizaciones, Organización Emanuel, inclusivamente, en Eagle Pass Heroes, Stack. Entonces, son mamás que ya cruzaron por donde tú andas. ujú, Entonces, siempre debes de buscar que si tu entorno no te va a sumar, que no te reste. ujú, Entonces, si tú vas a platicar con una mamá que tiene un niño que no tiene ningún problema y te llevas bien, órale, qué padre. Pero si tú platicas con una mamá que tiene un niño como el tuyo, te va a sumar. claro. Te va a sumar en algún aspecto. Simplemente en decirte, fíjate que sabes qué, yo lo estoy llevando ahorita a una nueva terapia. ¿Dónde? Y de ahí empieza la plática Ujú, y sales con un contacto nuevo. Entonces, claro que te impulsa, o sea, y como en todos los temas, lo importante es sumar exacto. y, Sí, sí, y sí. criar ahorita a nuestros hijos al mundo actual. Ujú, O sea, yo a mis hijos, como les digo, no hay distinciones, pero de repente veo que, por ejemplo, Noah, que es su hermano, él adopta a los niños que necesitan algo. okey. O sea, tiene amiguitos que de repente yo los veo y digo, y ese niño tiene algo y no ahí está. Ujú. Y no me molesta, al contrario, me llena el corazón Claro, porque porque aprendió. no, y sé que estoy haciendo algo bien. Ujú, O sea, sé que no en un futuro no va a ser un niño bullying. mm. Al contrario, si él ve que un niño no puede, él ahí va a estar para ayudar. Sí, porque para él la empatía es algo. Es algo que ve todos los días, Ujú, todos los días, todos los días. y eso está padrísimo Y en- porque lo van compartiendo. exacto, exacto. Y es también una cadenita buena. Ujú, Y es algo que necesitamos mucho ahorita. Como papás, necesitamos impulsar muchísimo esa empatía, pero al grado de niños. ujú, O sea, no decirle, pórtate bien. No, decirle, mi amor, cuando tú veas a un niño que no puede abrir la puerta, le ayudas. ujú. Es Sí, diferente, es sí, diferente. sí, sí. O sea, mi amor, cuando tú veas que a la maestra se le cae algo, se lo das. Ujú. Ok. Ese lenguaje te lo van a entender. A que te portas bien, ¿eh? O sea, Que es portarme bien. Ajá. está amplio decir portarme bien. Entonces, pues yo creo que para cerrar, me gustaría que las personas que nos están escuchando crean sinceramente en ustedes. Ujú, En, si tú dices, ¿sabes qué? Es que no quiero ir a una organización porque, no sé, me da pena o no sé cómo llegar o lo que sea, ¿no? Simplemente trabajen en ustedes sí. y apoyen a las causas. O sea, de que van a hacer una caminata. Vamos. ¿Están rifando algo? Si están mis posibilidades, pues déjame, les compro un boleto. Ujú. ¿Está una conferencia? Pues déjame, compro un boleto. ¿Por qué? Porque al final, si vas o no vas, como quiera apoyaste a la causa. Claro, y sobre todo que ahorita bien que dices eso, por ejemplo, cuando hacen eventos, pues hay maestras que se interesan en Ujú, conocer más del tema para llevar ese lado empático a las escuelas y a sus demás compañeras, y es esparcir la voz ujú, y que esa cadenita vaya creciendo, ¿no? exacto. Entonces, creo que vale la pena, este,
seguir aprendiendo Ujú, sobre este tema, cómo dirigirse, porque todos tenemos contacto con mucha gente y ujú, luego no sabemos, damos por sentadas tantas cosas y es bueno, a lo mejor no el estar preguntando, pero sí ser receptivos, ujú. ser empáticos. Sí, y escuchar, Ujú, escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar a la otra persona y a lo mejor entender la situación en la que está. ujú, Te digo, nosotros creo que mi familia en este momento estamos en la mejor versión, pero no puedo cantar victoria, porque volvemos a lo mismo. Esto es de por vida. ujú, Entonces, vamos a tener altos y bajas. Y te voy a decir una frase que me gustó un chorro cuando la leí, que yo dije, es cierto, que te decían que si tú sabías por qué el autismo es de color azul, no. de cualquier color azul, porque a veces que lo ves más Más claro. Ujú, celeste o más fuerte. Y decían que estaba asociado con el color del mar, porque el color del mar asociaba la vida de una familia autista, porque en ocasiones el mar estaba tranquilo y en ocasiones ok. estaba picado. Ujú, Y es cierto, tenemos mareas altas y mareas bajas. ujú, Y días tranquilitos que te puedes meter caminando al mar a nadar y no pasa nada. Pero cuando te revuelca la ola, sí, también hay días así. también hay días así. Entonces, esa fue la frase que yo la vi, yo dije, "Ujú, es la que más me ha llegado. Y si ustedes tienen un día de mareas altas, van a pasar. Ujú. Y sobre todo disfrutarlas también, porque ese Ujú, aprendizaje es parte de, pues es la vida, ¿sabes? No puedes evitarlo, ujú. porque hay que sobrellevar todos esos momentitos, todas esas olitas, Todas esas mareas, ¿no? o Esas sea, mareas. claro, hay que disfrutarlas, o sea, también las olas se disfrutan. Sí, Mm, exactamente. Pues sí, te agradezco mm, mucho. Ya sabía yo que eras una excelente mamá y ujú, ahorita con todo lo que me platicas, bueno, no me cabe duda de las veces que he convivido contigo y con tus niños, que pues es un entorno empático, amoroso y gracias por compartirnos esto porque creo que mucha gente va a aprender de tu testimonio y pues esas pistitas que nos dejaste de con quién acercarnos, la red de apoyo, las organizaciones que yo no sabía que en Igo Paz también había, por ujú. ejemplo. Entonces, que se acerquen, búsquenlas. Aquí en Piedras Negras, pues están Emanuel, está sí, inclusivamente, ¿verdad? Ajá. Cabalgando por Cabalgando y una sonrisa, también. ajá. Entonces, apóyenlas con las actividades que hacen para que cada vez el mensaje sea Ujú. más grande. Sí, y al final, deja tú el mensaje, o sea, qué padre que las 2 ciudades, o sea, Piedras Negras y Golpaz, seamos así como te dije ahorita, caer en blandito. Ujú, O sea, imagínate lo maravilloso que sería no tener que andar diciendo: "Ay, mi hijo es autista", simplemente que haya empatía, ajá, que haya inclusión, sí, que se sepa. que se sepa. Exactamente. Entonces, pues seguimos trabajando aquí y en todos lados para que esto siga creciendo. Muchas gracias, Ceci, por acompañarme, pues, digo, si no me lo hubieras propuesto, Ujú. no, creo que no lo hubiera hecho, porque sí es complicado de repente para mí Sí, tocar ciertos temas, porque voy aprendiendo ujú, y está padre que hoy me dejaste mucho, mucho aprendizaje. Te lo agradezco un chorro y ahora sí, a desayunar. a desayunar se ha dicho. Y como siempre te lo digo para finalizar, Good Day, nosotros ya nos sentimos muy orgullosos de ti, así que a ti, ¿qué te falta para sentirte orgulloso de ti mismo? Ceci Cárdenas, muchas gracias, Ceci Gracias. y nos vemos en el próximo episodio.